El sentido de estas primeras clases de la materia es hacer un pequeño repaso de algunos conceptos que ustedes ya conocen de orientación a objetos, porque han tenido ya una breve introducción en un par de materias, con dos sentidos. El primero, mostrarles una visión un poco más extrema de la orientación a objetos que la que quizás ustedes ya conocen. Mostrarles, por otro lado, que tanto la orientación a objetos como cualquier otro paradigma de desarrollo es independiente, muy independiente del lenguaje de programación y que ustedes como futuros informáticos, ingenieros de software, arquitectos, lo que, lo que sea que hagan, tienen un activo mucho más importante que es que manejar un lenguaje, por más que es importante manejar lenguaje, que es aprender los conceptos de arquitectura y de diseño de software. Fundamentalmente porque, como está escrito en ese pequeño video introductorio que quizás algunos ya vieron, la evolución de los lenguajes es permanente. Estamos todo el tiempo viendo lenguajes de programación nuevos. Y si bien ya hace casi 30 años que el paradigma de objetos es relativamente dominante, lo cierto es que con la aparición de nuevos problemas y al mismo tiempo de formas de resolverlo diferentes, como por ejemplo la inteligencia artificial o las arquitecturas basadas en servicios o microservicios, el estilo de programación pasa a ser secundario respecto a otros aspectos que son quizás de más alto nivel. Entonces vamos a empezar con una breve descripción de cómo se ve un programa que está ejecutándose y que fue construido con objetos. Y lo que es muy importante entender, sobre todo porque uno está acostumbrado a ver los programas como algo lineal, porque el código uno lo escribe linealmente, más allá de la herramienta que utilice, pero el código es algo que se ve en una sola dimensión. En general, el paradigma de objetos, los programas parece que estuvieran en dos dimensiones y se comportan como un conjunto de objetos, en general muchos, en general muchísimos, que colaboran entre sí enviándose mensajes. Esos son los dos términos fundamentales, objeto y mensaje. Y tal que todo el cómputo que ocurre en la aplicación es consecuencia de que un objeto de esos que están ahí recibió un mensaje y lo está procesando, como ustedes ya saben, ejecutando un código interno que se llama método. En general, cuando uno mide la clave de éxito de un software, además de que el software funcione y que tenga usuarios, etcétera, etcétera, que eso es condición absolutamente necesaria, pero para nada suficiente, una clave de éxito para el que construye software profesionalmente es que podamos agregar nueva funcionalidad al sistema, funcionalidad que no estaba prevista originalmente, por ejemplo, reemplazando objetos, modificando objetos, agregándoles comportamiento, sin que el sistema se rompa. Todos estamos acostumbrados. Profe, no sé si está ahí, pero se cortó la transmisión.
¿Qué pasó? ¿Se cortó la clase? ¿Alguno me puede contar? Que ahí estoy Sí, viendo. se Hola, cortó profe, la ahí se Cortó. clase. escucha de vuelta. Mm, Si lo escuchamos hasta la parte de que rarísimo. había que agregar funcionalidades que no estaban previstas y se cortó. Muy bien, muy bien. Extrañísimo, no tengo idea que pueda haber pasado. Bueno, voy a desactivar la cámara, tal como me sugiere alguno. Quizás eso le está agregando. Rarísimo, a mí ni me avisó. Seguía hablando. Bueno, nada. Iba a decir como qué cosa seguía hablando, pero no Bueno, importa. cualquier cosa te avisamos, Eh, profe, sí, por las sí. Lo que dudas. pasa es que evidentemente hubo un corte en la red que no me avisó porque Ah, me claro. aparecieron los mensajes juntos. Sí, sí, se te cortó, profe, porque es más, te avisaron por micrófono y no respondiste. No, pero ni me enteré, pero además ni la computadora me avisó que había habido un corte. Bueno, eh, decíamos que los sistemas están compuestos solamente por un conjunto de objetos que colaboran entre sí y son responsables. ¿Estoy sin audio? ¿Me dice alguien? No, Se se te escucha escucha bien, ahora. se escucha, se escucha. Ok, ok. Bueno, decimos que los sistemas están compuestos solamente por objetos, cada uno de los cuales tienen que saber, son responsables de saber tres cosas. Primero, sus propiedades. Segundo, conocer otros objetos, que son los objetos con los que colaboran. Y tercero, fundamentalmente, ser capaces de realizar ciertas acciones, que eso, saben ustedes, se ocurre mediante la ejecución de los métodos, que a su vez se activan cuando los objetos reciben mensaje. Bueno, en esta definición, por llamarla de alguna manera, hay ciertos aspectos que son de mucho interés. El primero, que no hay un objeto al que podamos llamarle main, como que es el más importante, el que centraliza la distribución del flujo de mensajes o de control. Puede haber objetos que tengan roles más centrales que otros, pero no existe un objeto monolítico como podría ser el main de un programa procedural. El segundo concepto interesante es que en realidad cuando programamos, en la mayoría de los lenguajes, describimos clases y no objetos individuales, fundamentalmente porque sería extremadamente trabajoso en un programa que tiene, imagínense un programa que maneja productos en una compañía donde hay decenas de miles de productos, estar programando objeto por objeto. Entonces, lo que codificamos nosotros son las clases, en este caso las clases producto. Ustedes han escuchado también, y lo vamos a ver en clase, que existe el concepto de jerarquía de clases, pero ese concepto de jerarquía de clases tiene un significado, una semántica absolutamente diferente a lo que es una jerarquía en la programación. Y esas jerarquías de clase no se reflejan en comportamientos jerárquicos de tipo de comportamiento, procedurales, por ejemplo. Y entonces cuando se ejecuta un programa, lo que básicamente tenemos son objetos que cooperan entre sí y que se van creando dinámicamente durante la ejecución del programa, ¿sí? Entonces, ahí tenemos una situación que es que para que los objetos cooperen entre sí los tenemos que crear y eso ocurre mientras los programas construidos con objetos se ejecutan. Entonces, algo que es muy interesante del paradigma de objetos es que incluso podemos pensar la interacción entre el usuario y el software de la misma manera, como que cada acto de interacción del usuario, piensen cuando ustedes clican en un botón o seleccionan un ítem de menú, están enviando un mensaje al programa y de hecho en la mayoría de los paradigmas de construcción de interfaces, esto funciona de una manera parecida. Esta misma forma de entender los sistemas como sistemas, llamémosle reactivos, un objeto que le manda un mensaje a otro, este reacciona cuando recibe el mensaje, nos permiten entender también otros modelos de computación, por ejemplo, viendo a los objetos como que son proveedores de servicios.
Y entonces cuando uno ve todo el universo de los sistemas orientados a servicios, de conceptos nuevos como los microservicios, estamos en un modelo de comunicación entre unidades de comportamiento muy parecidas a los objetos. Si bien cuando hacemos la práctica y la mayoría de las veces que uno escribe los primeros programas, los objetos están localizados en el mismo espacio de memoria, el modelo no asume para nada que esto es así. O sea, los objetos pueden ser remotos, estar en computadoras distintas, incluso ejecutar sus métodos que fueron programados en lenguajes de programación distintos, ¿sí? Algo que ya es bastante usual cuando, por ejemplo, uno escribe sistemas web o móviles, en donde la cantidad de lenguajes de programación que se utilizan es enorme. Y sin embargo, los objetos se comunican entre sí sin ningún tipo de inconveniente. Esta forma de pensar el software en realidad nos cambia fundamentalmente la estructura general de nuestra organización, ya que en vez de pensar en una jerarquía que tiene un main, procedimientos, subprocedimientos, tenemos algo diferente, una red de cosas que están comunicadas entre sí. Y cuando empezamos a pensar acerca de la aplicación, empezamos a pensar acerca de no solamente de qué queremos que haga nuestra aplicación, sino de qué cosas existen en nuestro software y cómo esas cosas se comunican entre sí para funcionar. Ese shift o cambio paradigmático que tenemos que hacerlo nosotros como desarrolladores, como ingenieros, es muy crítico porque nos lleva a repensar la manera en la cual nos enfrentamos al software. Y nuevamente tener en cuenta que mientras que la estructura sintáctica, el código de nuestro programa lo podemos ver como algo lineal, el programa en ejecución nunca lo es. ¿Ok? Bueno, no se cortó, ¿no? Los últimos 5 minutos. No, ¿No? No, 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 se no. escucha bien. Tardaban en profe. tardaban en responder, me asusté. Bueno, ¿qué es un objeto? Y voy a... Sí, perdón, Ezequiel, sí, nunca dejó de grabar aparentemente, con lo cual el blooper ese de que se cortó va a aparecer ahí en la grabación cuando lo escuchen. Después veré a ver si encuentro qué fue lo que pasó. Bueno, esto ustedes ya lo han visto también en los cursos que han tenido vinculados al tema. ¿Qué es un objeto? En general, un objeto representa una abstracción de, por ejemplo, una entidad del dominio del problema. ¿Sí? Tenemos un problema que puede significar automatizar el funcionamiento de un banco, de un supermercado, o construir un sistema web para vender productos. Cada uno de las entidades que existen en el problema como tal, sin pensar en la solución, sino en el problema, terminan siendo objetos. Una persona, un producto, una cuenta bancaria, un auto, un plan de estudios, una materia, un- una clase. Esa forma de encontrar objetos, o sea, buscar en el dominio del problema y ver qué cosas hay, es una forma que en general funciona bastante bien. Pero también los objetos pueden representar conceptos del espacio de la solución, del otro espacio, del espacio que tiene que ver más con lo nuestro, ¿no? Las estructuras de datos, tipo cualquier estructura de datos, los árboles, los grafos, las listas, las pilas, etcétera. Los tipos básicos, inclusive, podrían ser o tratarse como objeto, los archivos, las ventanas, los iconos, los artefactos de interfaz, etcétera. Los objetos tienen básicamente tres características que nos interesan. Primero, su identidad, el hecho de que un objeto es algo único y por más que haya otro objeto que se le parece o que tiene los mismos atributos, no son lo mismo. Su conocimiento, lo que el objeto conoce, y esto es de alguna manera, una de las cosas nuevas del paradigma de objetos, que es que los objetos conocen algo y conocen básicamente dos cosas. Conocen su propio estado interno y sus relaciones con otros objetos, conocen a otros objetos. Y finalmente su comportamiento,
el conjunto de mensajes que el objeto es capaz de responder cuando, cuando alguno se comunica con él. Bueno, el estado interno, que ustedes lo conocen también como, o que se representa también como variables de instancia en los lenguajes de programación orientada a objetos, es lo que determina tu conocimiento. Y ese estado interno está básicamente caracterizado por dos aspectos. Sus propiedades básicas, las que son intrínsecas, por ejemplo, en una persona, el nombre y apellido, el documento, la dirección, en un producto, su precio o cómo se llama el producto, quién es el fabricante, etcétera, etcétera, y otros objetos con los cuales colabora para llevar a cabo sus responsabilidades, los objetos que él tiene que conocer. Hay dos cosas interesantes de esto. La primera es que todas las variables de instancia, en definitiva las representamos de la misma manera, pero hay algunas de ellas que tienen un contenido que puede ser un tipo primitivo y hay otras que son, como vamos a ver en un ratito, como si fueran punteros, ¿no? Parecidas al concepto de puntero. Y otra cosa interesante del paradigma de objetos que es que en general en la mayoría de los lenguajes de programación y en el paradigma en sí, el estado interno es privado. Ningún objeto puede accederlo salvo el objeto que es dueño de ese estado. En general, las variables de instancia, como una forma de expresarlo de la manera más general posible, son referencias a otros objetos, ¿sí? Como está dibujado acá, este objeto O1 tiene ciertas variables de instancia que conocen, que le permiten conocer a otros objetos, como por ejemplo a O3 o a O2 eventualmente. Esas variables de instancias también pueden ser atributos básicos, o sea, pueden ser un número o un string o lo que sea, pero aquellas que representan referencias son las que le permiten al objeto, en el contexto de sus métodos, mandar mensajes a los otros objetos. En este caso particular, O1 le puede mandar mensajes a O2 y O3 porque los conoce. Si no, no podría mandárselos. Y algo que es realmente fuera de lo común en el paradigma de objetos, comparado con lo anterior, es que no tiene sentido construir programas orientados a objetos donde lo que tengo son objetos que no se comunican, ¿sí? En general, cuanto más intensa es la comunicación entre los objetos, es muy posible que mayor sea el nivel de modularidad, cosa que vamos a ver a medida que avance el curso cuando ustedes vean técnicas de diseño, ¿sí? Por ejemplo, un objeto de, llamémosle alumno, y como ustedes ya han construido clases en alguna materia, vamos a decir un objeto que es una instancia de la clase alumno, tiene o podría tener en una aplicación unas variables de instancia que están pintadas en azul y rojo, nombre, DNI, fecha de nacimiento, carrera y legado. Las dos primeras tranquilamente son tipos básicos, un string para el nombre, un número para el DNI, ¿sí? Después dependerá de cada lenguaje de programación cómo se representa, mientras que las otras tres lo que de alguna manera significan son punteros a otros objetos de otras clases. Por ejemplo, la fecha de nacimiento, en lugar de ser un string, es un puntero, un objeto de la clase fecha, que a su vez tendrá día, mes, año. La variable carrera va a ser un puntero a un objeto de la clase carrera, que a su vez va a tener el nombre de la carrera, el año del plan eventualmente, si lo hiciéramos simple, y las materias. Fíjense que uno acá podría tener que la carrera, además del nombre, en vez del año tuviera un conjunto de planes o de diversas versiones del plan de estudio, cada uno con sus propias materias, con lo cual este objeto o esta clase, en la medida que la aplicación evolucione, también puede cambiar. Posiblemente no nos alcance con tener un objeto carrera, porque no tendríamos forma de diferenciar el que está escrito en la carrera de informática Plan 2010, 2008, 2022, etcétera, etcétera. Y las materias, acá en este
atributo, esta variable de instancia, la podríamos ver como que es una colección, digamos, podría ser un array, o cualquier tipo de colección de las que ustedes utilizan usualmente, de objetos, cada uno de los cuales es un objeto de la clase materia. Y acá tenemos otra cosa que es bastante típica de la orientación a objetos, que es que las colecciones de objetos, los arrays, por ejemplo, en vez de ser conjuntos de números, son conjuntos de punteros eh, a objetos que además pueden ser de distintas clases. Lo de tener arreglos de punteros, eso es algo que está permitido en cualquier lenguaje de programación. Lo que es quizás un poquito más raro es que los objetos puedan, perdón, el contenido de los arreglos puedan ser variados, ¿sí? Heterogéneos. Que yo pueda tener una colección de objetos dentro del cual haya punteros a objetos de distintas clases. Vamos a volver sobre eso en un par de horas, seguramente. Bueno, decíamos que además del conocimiento, los objetos tienen un comportamiento que básicamente lo que expresa es qué sabe hacer un objeto y cuáles son de alguna manera sus responsabilidades respecto a qué cosas, qué servicios es capaz de proveer. Y ese comportamiento se especifica en los lenguajes orientados a objetos básicamente a través del conjunto de mensajes que el objeto sabe responder. Lo que nos interesa a nosotros como constructores en general es cuando nos comunicamos con este otro objeto, ¿qué mensaje les podemos mandar? ¿Y qué significa enviarle cada mensaje? Por ejemplo, imagínense que tenemos un objeto que representa una cuenta de ahorro en un banco. A esta cuenta le podemos pedir o decir que vamos a depositar una cantidad, que vamos a extraer una cantidad o preguntarle cuál es el saldo. Fíjense que estos tres mensajes, cada uno de los cuales tiene un sentido distinto y cada uno de los cuales tiene un efecto en el objeto diferente. Por ejemplo, cuando depositamos dinero, crece el saldo de la caja de ahorro. Cuando extraemos dinero, disminuye el saldo. Y cuando preguntamos el saldo, simplemente nos devuelve un valor. En general, cuando uno construye sistemas muy grandes, hablamos de cientos de miles o millones de líneas de código, en donde la cantidad de personas que trabajan en el sistema es enorme, posiblemente ni siquiera están en el mismo lugar, en el mismo país, porque tienen funciones distintas y el sistema tiene módulos muy diferentes. Lo que es fundamental cuando nosotros llegamos a un acuerdo de desarrollo entre, por ejemplo, desarrolladores, es para nosotros saber qué sabe hacer un objeto particular. Y no nos interesa tanto cómo lo hace. Solo nos interesa cómo lo hace cuando lo tenemos que programar nosotros. Cuando somos nosotros los que tenemos que escribir, por ejemplo, en este caso, la clase caja de ahorro. Bueno, para completar este cuadro que ustedes también conocen, la forma en la que un objeto responde a un mensaje se especifica a través de lo que conocemos como un método. ¿Sí? Ese término que es... perdón, Germán, no entiendo la pregunta. La variable instancia, acá en monto, en esta transparencia, estás diciendo la que estamos viendo ahora. La variable instancia todavía no la conocemos porque no nos pusimos a ¿Ahí me ver. escucha? ¿Me escucha, profe? Sí, perfectamente. Bien. En ese caso, todos los métodos, que es depositar, extraer, todo eso va cambiando una variable de instancia, que sería monto, digamos. No sé cómo se llama la variable instancia porque en este objeto que está acá, el monto es, ahora entiendo lo que preguntás, el monto es lo que viene como parámetro del mensaje. Claro, claro. No sé cómo se llama la variable de instancia. Sí, No sí, yo sé le cómo se puse llama. monto por Claro, genérico, de fácil. claro, la variable de instancia, definir el nombre de la variable instancia es un problema que tiene el que está codificando la clase caja de ahorro. ¿Sí? Bueno, Daniela, como dice que puede ser saldo, la vamos a ver en, supongo, dos transparencias más.
tengan un cachitito de paciencia que ya llegamos. En realidad el nombre tampoco es importante porque es privada, como dice Fernando. En realidad lo que sí a nosotros nos importa como, como usuarios del objeto, y esto es una cosa que es muy importante, que es que cuando uno construye sistemas de cierto porte, ¿sí? En la construcción de esos sistemas y para los distintos objetos que hay en la aplicación o clases, por llamarlo con más propiedad, hay desarrolladores que son los que construyen ciertas clases y hay otros que son los usuarios de las clases. O sea, yo, por ejemplo, imagínense que a mí me tocó en el conjunto de las responsabilidades de desarrollo hacer toda la infraestructura de home banking o de cajero automático, porque la infraestructura interna del banco ya está programada. Yo no voy a poder, no me voy a poner a programar las cajas de ahorro. Lo que voy a esperar es que me den un protocolo como este, que está acá, depositar, extraer el saldo, y después cómo se arreglaron para programarla, esa clase caja de ahorro, es algo que para mí es transparente. Ahora, si yo soy el que desarrollo el objeto caja de ahorro, mi responsabilidad no solamente es escribir estos tres métodos que están acá, sino además proveerle a los usuarios, Sí. no a los usuarios del banco, sino a los otros desarrolladores con Bueno, un... ¿Qué te iba a decir? ¿Estás muy ocupado? estoy en curso ahora en clase, ¿por qué pasó? No, porque te quería preguntar si me quería acompañar a retirar mi ropa del lavadero. ¿Es lavadero? Ah, no, ahora estoy en clase yo. Y Rol quería... Bien, se te escucha todo el micrófono, te aviso. Tener el micrófono Por prendido. las dudas. Tener activado el micrófono. Bueno, no, se puede llamar. no sé qué hacer, sigo. Bien, bueno, sí, seguimos adelante. En realidad, la realización de cada mensaje se especifica a través de un método. Y lo que ocurre cuando un objeto recibe un mensaje es que activa el método asociado. Eso ¿Sí? se le llama, profe, binding dinámico, ¿puede ser algo así? No, ¿O no? no, todavía no. Estamos lejos de eso todavía. Ah, ahí va. En realidad, estamos lejos porque en realidad estamos ahora en un concepto muchísimo más básico, que es qué hace un objeto cuando recibe un mensaje. Ahí va. El Ahí va. binding tiene que ver con la asociación dentro del código de un método de Sí. las variables con los objetos a los cuales le enviamos mensajes. Nos faltan 2 horas para llegar al binding dinámico. Ahí va. Ya llegamos. Bueno, repito, Jesús, en la mecánica de interacción entre los objetos, lo que ocurre, como tengo muteado, como tengo parado el video, no puedo mostrarlo con las manos, pero vamos a hacer la prueba y después lo vuelvo a... Me avisan si se corta el sonido. Me imagino que en algún lado la cámara me está apuntando. En realidad, cuando tengo dos objetos, que uno le manda un mensaje a otro, lo que a mí me interesa, que es lo que veo ahí, es que este objeto manda el mensaje depositar, este objeto lo recibe y para responder al mensaje depositar ejecuta un método que casualmente se llama depositar. Esa relación entre el nombre del mensaje y el nombre del método es permanente, ¿sí? Y entonces lo que ocurre es que quien envía el mensaje, porque acá tenemos una asociación que está ocurriendo entre dos objetos, quien envía el mensaje delega en el receptor la manera de resolverlo. Sí, la corté yo la cámara, Fernando, para que no se corte el sonido, porque estamos asumiendo que posiblemente eso haya sido el corte de la red de hace un rato. Bien, cuando pensamos así el software, o sea, de alguna manera particionamos la funcionalidad en objetos, como por ejemplo caja de ahorro, que tiene 3 mensajes, otros que le envían mensajes y así siguiendo, de alguna manera tenemos un impacto fundamental en la estructura del sistema, que es que la funcionalidad se localiza mucho. Entonces, si nosotros vemos que en nuestro software
hay un problema con las extracciones, lo más probable, o lo primero que deberíamos ver, es qué pasa con quien implementa el método extraer, que es la clase caja de ahorro. ¿Sí? Bueno, para completar este ejemplo y completar este tema de los nombres de las variables de instancia que habíamos visto habíamos discutido hace un ratito, acá tengo el cuadro completo, visto a nivel de un objeto, ¿sí? Y recuerden, bueno, ustedes ya lo saben, recuerden que en general uno lo que programa son clases, pero lo que ocurre en la ejecución del programa es que hay objetos, porque se crean objetos a partir de esas clases y esos objetos interactúan. Por ejemplo, un objeto cajero automático, a partir de la interacción de un usuario que está en el cajero automático, le manda un mensaje a este objeto caja de ahorro. Y este objeto caja de ahorro, si uno lo mira con una lupa o con un inspector cuando está programando, cuando está haciendo debugging, tiene estos mensajes que son su interfaz externa, estos métodos, uno para implementar cada mensaje, y tiene dos variables de instancia. En la realidad va a tener más variables de instancia seguramente, una de las cuales se llama saldo y que tiene un valor, 600, y una que se llama titular, que apunta a otro objeto que es el titular de la cuenta. Juan, te vi que levantaste la mano, te escucho o te leo. No, profe, toqué mal. Mala mía. Ah, ok. Fíjense que esta variable de instancia que llamamos titular está apuntando a un objeto de otra clase, que es un objeto persona. Y en general eso es lo más usual. Eso es lo que vamos a encontrar en cualquier aplicación con objetos. Felipe. Profe, una consulta de el gráfico anterior de objetos. Vos tenías un método que era titular y otro que era titular, pero con una persona. Perdón, sí, gracias, ya los explico, porque mostré toda la transparencia y como esto iba a venir después, me salté esos últimos dos métodos, me parece bien que me lo preguntes porque lo digo. A los tres métodos que teníamos antes le agregué dos más. Uno, para conocer quién es el titular, este que es titular y sin argumento, o sea, cuando yo le mando al objeto este mensaje que está acá, ¿sí? Le estoy diciendo, decime quién es tu titular. Y este que está acá, que me sirve para asignarle un titular al objeto, para decirle, ahora tu titular es esta persona. ¿Sí? Fíjate que el hecho de que yo le pida a un objeto cambiar de titular es algo que solo puede llevar a cabo el objeto porque va a implicar un cambio en esta variable de instancia. Y entonces podría ocurrir que en función de cómo es la dinámica del banco, yo podría estar autorizado a cambiar el titular en un momento, en otros momentos no. Sí, Franco, son básicamente un setter y un getter, pero en realidad el que devuelve el titular, Daniela, es el objeto caja de ahorro. Devuelve una persona. O sea, lo que devuelve efectivamente es una persona. Claro, Matías, lo que yo decía hace un rato, en realidad el, el titular de una cuenta bancaria en realidad podría ser algo que ocurra en el momento de la creación del objeto, o sea, por eso hablaba yo del proceso en el banco, que es que la asignación inicial del titular es cuando la cuenta se crea, ¿sí? Posiblemente sea el constructor asociado a la clase caja de ahorro, el que da esos valores iniciales, pero la realidad es que en la vida útil de una caja de ahorro, tranquilamente la caja de ahorro podría tener varios titulares y uno le podría agregar un titular, con lo cual hay ciertos aspectos de autorización de cambios que están dados más por la dinámica del banco y que en este caso no tienen que ver con
la dinámica exactamente de la programación. En realidad, este objeto expone este conjunto de mensajes, pero después, en el proceso de desarrollo, los desarrolladores tienen ciertas reglas de negocio que de alguna manera implementan esos momentos en los cuales está autorizado a hacer cambios, ¿sí? De la misma manera que no cualquiera le puede realizar una extracción, un depósito a una caja de ahorro. Hay otros niveles del software mismo, ¿sí? Que de alguna manera lo que protegen es a las cajas de ahorro para el acceso de cualquiera, pero esos no tienen que ver con el mecanismo de los mensajes. Iñaki, variable pública, privada, ¿a qué le llamás variable pública y variable privada? En este contexto, ¿no? No en una implementación del lenguaje particular. En principio, todas las variables en la definición, en este momento con la que me quiero quedar, todas las variables son privadas de los objetos. Ninguna es pública. Donde se entiende pública como que otros objetos la pueden ver, ¿sí? Y entonces, cualquier getter o cualquier setter, bueno, primero, me imaginaba que era por Java, pero digo, por eso no me quiero meter en los detalles de cada lenguaje. Primero, que no es necesario que uno tenga getter y setter para todas las variables. En principio, lo más sano cuando uno programa es que solamente haya algo parecido a getter y setter para aquellas variables que tiene sentido que uno le cambie valores desde el exterior, ¿sí? Y entonces lo que asumimos es que todas las variables son privadas, simplemente por una cuestión conceptual. Después cada lenguaje tiene llaves expresadas de alguna manera en construcciones del lenguaje que te permiten aumentar la protección, cierto, a algunas variables, o relajar la protección, ¿sí? Cuando relajás la protección, también depende de los lenguajes, es cuánto la relajás, hasta quiénes la relajás. En el paradigma de objetos visto conceptualmente, todas las variables son privadas, a priori, ¿ok? Bueno, seguimos un poquito. Bien, decíamos que para que podamos mandarle un mensaje a un objeto, tenemos que conocerlo. O sea, un objeto le puede mandar un mensaje a otro si lo conoce, si no, no puede. O sea, eso es fundamental, con lo cual, fíjense que cuando nosotros creamos objetos, eso lo vamos a ir viendo a medida que avancemos en el curso y lo vamos a ir viendo a partir de la semana próxima con un ejemplo. Cuando un programa se empieza a ejecutar y se van creando objetos, esos objetos, de alguna manera por efecto de lo que han escrito los programadores, empiezan a conocerse entre sí, ¿sí? Cuando un objeto se crea, establece de alguna manera unas relaciones de conocimiento que son los objetos a los cuales va a poder mandarle mensaje. Muchas veces esos objetos quedan fijos de entrada. Por ejemplo, imagínense que estamos creando una aplicación para manipular la administración de una carrera informática. Entonces, cuando creamos un plan de estudios, como un objeto plan de estudio, a ese plan de estudios le asignamos de alguna manera, mediante mensajes, ciertas variables, y esas variables, le enviamos ciertos mensajes, y esos mensajes hacen que ese objeto conozca a las materias del plan de estudio, ¿sí? Esas materias, esa red de materias que se crea en el momento en que creamos la carrera, no van a cambiar. No van a cambiar nunca. Ese plan de estudios, ese plan, tiene ese conjunto de materias. Es diferente en otros casos, por ejemplo, el objeto caja de ahorro
puede tener un titular y con el tiempo podría tener más titulares o dejar de tener un titular. O sea, esas relaciones pueden ser permanentes o pueden ser transitorias, como vamos a verlo en los ejemplos un poquito más adelante. Dijimos que al enviarle un mensaje a un objeto, este responde activando el método que tiene asociado al mensaje, y como resultado del envío de un mensaje pueden fluir objetos, por ejemplo, como argumentos o como respuesta. Lo que enviamos como argumento y lo que nos vuelve como respuesta de un mensaje, tranquilamente pueden ser objetos. Ahora, ustedes cuando escriben métodos, que es el lugar donde nosotros escribimos, finalmente, como decíamos al principio, el código de la aplicación, el código de la aplicación está todo dentro de algún método o de un conjunto de métodos dentro de la aplicación, nunca está fuera de los métodos. Lo que estamos permanentemente escribiendo son expresiones del tipo envío de mensajes. ¿Sí? Porque todos los objetos están todo el tiempo mandándole mensajes a otros objetos. Vamos a ver después que esta es una de las operaciones más importantes que llevan a cabo los objetos. Entonces, ¿cómo especificamos un mensaje? Básicamente con el nombre del mensaje y los parámetros que ese mensaje requiere. Y luego, cada lenguaje de programación tiene una sintaxis particular para indicar a quién le envío el mensaje. Por ejemplo, esta forma de escribir, cuenta punto depositar y entre paréntesis cantidad, que es una de las formas más comunes, lo que está diciendo esta expresión es que le estoy enviando al objeto apuntado por la variable cuenta el mensaje depositar con este argumento que es la cantidad. Lo que estoy diciendo en este mensaje acá es que le estoy enviando al objeto apuntado por la variable figura el mensaje dibujar. Y así siguiendo. Lo que es muy importante que ustedes tengan en cuenta cuando escriben métodos es que siempre en la expresión en la cual, con la cual están enviando un mensaje, el objeto receptor es el resultado de ver a quién apunta la variable que está indicada ahí. Y no recuerdo quién me había preguntado, que era binding dinámico, lo que vamos a ver en un par de clases es que el binding dinámico tiene que ver con asociar en forma dinámica esta variable, por ejemplo figura, o esta variable producto, a objetos de clases diferentes. ¿Sí? No solamente objetos distintos, sino objetos de clases diferentes. Ahí es donde ocurre el binding dinámico. Bueno, ya lo hemos dicho un par de veces, pero simplemente lo voy a repetir. Los métodos son la contraparte funcional del mensaje. Es la forma en la que tenemos de expresar el cómo de un mensaje, cómo lo respondo. Los métodos son también el lugar donde escribimos código, el lugar donde escribimos el código de una aplicación. Y cuando uno mira qué se puede hacer en un método, qué cosas podemos hacer dentro de un método, hay fundamentalmente tres cosas que hacemos en un método. Una que es muy importante es modificar el estado interno de un objeto, del propio objeto, ¿no? Que eso se hace con la asignación. Por ejemplo, cambiar el saldo. Saldo dos puntos igual, saldo más monto. O saldo más cantidad. La expresión de asignación, que debe haber sido de las primeras expresiones que uno aprende cuando aprende a programar, es la que nos permite cambiar el estado interno del objeto donde está ese método. ¿Sí? Fíjense que cuando nosotros escribimos código de un método en una clase, esas expresiones de asignación se refieren a la variable en el objeto particular que está recibiendo el mensaje. Quiere decir que si yo estoy codificando la clase caja de ahorro, la expresión saldo dos puntos igual a 0, por ejemplo, se refiere a que eso le va a ocurrir al objeto
que reciba el objeto de la clase caja de ahorro, que reciba el mensaje correspondiente. Por eso, en el paradigma de objeto, nosotros codificamos clases, pero para que los programas se ejecuten y tengan la lógica que esperamos, esas clases tienen que ser instanciadas y a partir de ellas se tienen que crear objetos, que son los que después forman esa red que veíamos al principio. Bueno, lo primero que puede ocurrir primero no en orden del flujo de ejecución, ¿no? La primera de las cosas que uno aprende a escribir cuando escribe métodos es asignaciones para modificar el estado interno de los objetos. La segunda, que es igual de importante, es enviar mensajes a otros objetos. O sea, enviar con esta expresión que habíamos visto acá. Esta expresión está metida dentro de un método y entonces dentro de un método acá le estoy mandando, dentro de un método de, por ejemplo, la clase editor gráfico, le estoy mandando el mensaje dibujar al objeto figura. Y lo tercero que en general realizan los objetos es terminar la ejecución. Después puede ser que yo tenga código adicional, como por ejemplo un if o algún tipo de iteración, que son estructuras de control adicionales, que dependiendo del lenguaje de programación se escribirán de una forma u otra, pero lo esencial es que dentro de esas estructuras de control yo lo que hago son estas dos cosas: modificar el estado interno y colaborar con otros objetos. Y en general no hago más nada acerca del funcionamiento de la aplicación. Muchas veces cuando describimos esto, la gente pregunta, bueno, ¿qué pasa con la entrada-salida de información? ¿Sí? Por ejemplo, lo que usualmente uno haría en un programa, llamémosle tradicional, que es leer datos, o mostrar datos, o imprimir datos. Bueno, la respuesta es que en un sistema bien diseñado, los objetos que programamos nosotros jamás realizan operaciones vinculadas a la interfaz o a la interacción. O sea, nosotros nunca cuando programamos deberíamos explícitamente hacer operaciones de las que normalmente conocemos como entrada-salida. Bueno, claro, si cuando trabajás con alguno de los modelos de construcción de interfaces, como el Model View Controller o cualquiera de los semejantes, los objetos forman parte, respondo a vos, posiblemente el resto no sabe todavía que estamos hablando, los objetos forman parte de lo que se conoce como el modelo y entonces no tienen que tener ninguna contaminación de entrada-salida. Fundamentalmente, ¿por qué? Porque si uno en un objeto aplicativo de cualquier tipo escribe en un método, bueno, en realidad en una clase aplicativa, pero eso termina ocurriendo en un objeto, escribe un código de entrada-salida, ese objeto queda completamente atado a ese paradigma de interacción y esa unidad de salida o ese artefacto de salida. Y si yo después quiero cambiarlo para que, por ejemplo, la interacción sea vía voz o vía mouse y la salida, en lugar de ser en la pantalla, sea en otro dispositivo, mi objeto queda como hardcodeado. No es exactamente algo parecido a los side effects. Podría eventualmente considerarse un side effect, pero lo fundamental es que cuando nosotros, la mayoría de las veces, yo diría que es muy difícil que un programador alguna vez escriba un objeto aplicativo que hace entrada-salida. Vi una mano levantada, Julián, creo que era. Sí, profe. Mi pregunta iba, vos estás diciendo que no tendría que responder el usuario, digamos, no tendría que estar atado a nada, simplemente al mensaje y a que responda como se supone que responde y después la interfaz esté separada, digamos. En teoría sí.
O sea, eso no significa que no vayas a hacer la interfaz con objetos, sino que esté separada No, 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 del no, es sistema. que claro, en realidad está bien, está muy bien la pregunta. En realidad, en cualquier aplicación, que moderna, de las que construimos hoy usando las plataformas que existen, todo toda la infraestructura de interacción, tanto lo que es la salida de información como lo que es, o sea, lo que es la interfaz, como lo que es la interacción, que es la entrada de información, en general es provista con bibliotecas que, que están desarrolladas o que forman parte de algún tipo de arquitectura, por ejemplo, como mencionaba hace un ratito Facundo, de lo que se conoce como Model View Controller, pero pasa lo mismo aún en otros eh, esquemas de construcción de interfaces, tal que el código aplicativo, que es el que construimos nosotros, suponiendo que nosotros estamos construyendo código aplicativo y no de infraestructura, ¿sí? El código aplicativo es independiente siempre de cuál es el recurso mediante el cual hacemos entrada de información o cuál es el dispositivo mediante el cual hacemos salida de información. Podría ocurrir, obviamente, que a nosotros nos toque, imagínate, por ejemplo, que vos estás construyendo una aplicación que pretendés que sea para personas con un cierto tipo de discapacidad y entonces te dicen que no hay una biblioteca que permita, no tenés a tu disposición en el software que estás usando una biblioteca que permita pasar texto a voz, ¿sí? Por ejemplo, para que escuche una persona que no puede leer. Y entonces vos vas a tener que escribir un conjunto posiblemente de objetos cuyos comportamientos que de alguna manera te van a implicar que escribas el manejo de la salida a vos, ¿sí? Eh, en realidad, Lena, no es que la entrada-salida es responsabilidad de la arquitectura, porque en realidad si vos ves, la mayoría de los lenguajes de programación proveen alguna forma de primitiva de que uno haga entrada-salida. En general lo que es responsabilidad de la arquitectura en el sentido físico, que me imagino que es a lo que te referís, es la parte más básica de la arquitectura, pero vos tranquilamente podrías escribir y de hecho, cuando uno aprende a programar, escribe código en donde se leen datos que uno ingresa con el teclado. Vos no es que estás escribiendo la manipulación del teclado, sino que estás escribiendo un código que espera que alguien escriba en el teclado, o a veces vos escribís código que imprime, no porque manipules en forma física la impresora. Obviamente siempre estás usando bibliotecas de más bajo nivel. Pero acá estamos hablando incluso en un nivel más elevado, que es el nivel de aplicación. Por ejemplo, vos estás escribiendo el código de un cajero automático y entonces posiblemente vos tengas la tentación de escribir un método que muestra algo en la pantalla del cajero. Y entonces pretendas aprenderte cómo se hace para mostrar algo en la pantalla y nunca es así. Siempre los objetos, sobre todo los objetos que están más cerca, entre comillas, de la entrada-salida, son objetos que devuelven la información que les pide otro objeto bueno, también es aplicativo, pero no construido por nosotros, y que también está lejos de la arquitectura. ¿Sí? Alguien levantó la mano y me lo perdí. Yo, profe. No sé si otra Sí. persona había levantado la mano. Yo la tenía Bueno, levantada. No, decime. no, que entonces sería como que los objetos, digamos, no van a estar vinculados directamente con la entrada y salida de información, sino que va a haber como una especie de intermediario que una vez que se haga la entrada de la información, ya una vez que esté la información, digamos, se le envía un mensaje al objeto para no dejarlo atado a lo que es el ingreso o la espera Sí, en realidad no tiene que ver con sí, no tiene que ver con que los estén esperando. En realidad es que cuando No, pero que nosotros no estén atados, pensamos, digamos, a eso.
para que no estén atados a ningún tipo de dispositivo, ni estilo de interacción. Cuando vos escribís el objeto caja de ahorro o el objeto cajero automático inclusive, cuando estás escribiendo la funcionalidad de distintos objetos de la aplicación, en el momento que escribís el código de esos objetos, vos no estás pensando en la entrada-salida, estás pensando, este objeto, ¿qué se le puede pedir y qué devuelve? Claro. Punto. Es así. Eso no significa que ustedes como constructores de software no vayan a estar a cargo, que de hecho lo van a estar, y de hecho es un área en la que hay poquísimos especialistas y que es un área muy preciada, en definir cómo va a ser la interfaz, en definir cómo se va a ver la interfaz, cómo va a ser la interacción, en decidir que en esta aplicación la gente va a usar esta interfaz que yo estoy dibujando acá, pero ese va a ser el diseño de más alto nivel. Cuando lleven eso al código, inclusive ustedes puede ser que escriban usando algún lenguaje tanto gráfico como alguno de los tantos que existen en la web, puede ser que ustedes hasta diseñen la interfaz, Claro. ¿sí? Pero cuando programen, no van a estar programando el aspecto físico de la interfaz. Muteate que quedaste con el micrófono abierto, no Perdón. sé quién era. Claro, en realidad es lo que decís vos, Facundo, en realidad el objeto que recibe la contraseña y que devuelve si está bien o está mal, no le importa cómo entró la contraseña. No sabe. No sabe cómo entró porque tranquilamente podría pasar que algún cráneo alguna vez se le ocurra que la contraseña vos la tenés que hablar y que la contraseña sea el tono de voz. Pero el objeto ese que recibe la contraseña y dice esta corresponde o no corresponde, su responsabilidad es chequear eso que le llegó, que es la contraseña, contra la contraseña correspondiente. Ahora, si la contraseña se la mandaron por teclado, escribiendo letritas separadas en una especie de teclado virtual, o hablando, para el objeto que hace ese testeo es lo de menos. No debería ser importante, porque si es importante, ese objeto queda atado a esa forma de interacción. Bueno, seguimos un poquito para adelante. Por ejemplo, en el mensaje depositar en la cuenta bancaria, ¿sí? Este es el encabezamiento del mensaje, depositar un monto que es integer. Este tranquilamente podría ser el código, ¿sí? Más allá de que yo tengo otras cosas que escribir dependiendo del lenguaje de programación en el que estoy trabajando, pero el código fundamental es cambiar el saldo y retornar. Bien, una cosa que es fundamental cuando hacemos eso que mencionábamos hace un rato de construir las formas mediante las cuales los objetos se conocen entre sí, es determinar cuáles son las formas mediante las cuales los objetos se conocen y cómo se establece esa relación, y ahí volvemos a la palabra binding, acerca de la cual alguien preguntaba más temprano, esa relación entre un objeto y otro objeto que él conoce. ¿Cómo se establece esa ligazón entre el nombre que aparece en la variable y el objeto correspondiente? Lo primero que tenemos que identificar son tres formas de conocimiento que finalmente representan formas de relaciones o tipos de relación entre los objetos. Lo que llamamos el conocimiento interno, ¿sí? Que está dado por las variables de instancia. De lo que conoce un objeto en el momento en que está inicializado, o sea, que está creado y tiene valores como para funcionar. Es lo que llamamos conocimiento interno. Dame un minutito, Mauricio, y te contesto. El conocimiento externo, que es lo que nos llega cuando recibimos mensajes, fíjense que en los mensajes que recibimos, como vienen objetos como parámetros, eventualmente, esos objetos que nos vienen como parámetro, de alguna manera amplían nuestro conocimiento.
Por ejemplo, yo podría pedirle una cuenta bancaria, hacer una transferencia a otra cuenta bancaria. Y entonces imagínense que escribo un método para hacer transferencia y que lo pongo responsabilidad de una caja de ahorro, cuando le digo a la caja de ahorro, quiero que hagas una transferencia a esta otra caja de ahorro, en ese momento, mediante parámetros, le estoy aumentando el conocimiento. Mi caja de ahorro pasa a conocer otra a la cual le va a hacer una transferencia. Y después hay un conocimiento temporal, que de alguna manera el de los parámetros puede ser temporal también, que es el que está dado por las variables temporales que podemos crear en un método. Ya lo saben que en los métodos uno puede tener variables cuyo ciclo de vida termina cuando se termina de ejecutar el método. Y hay una última forma de conocimiento, que son las que llamamos pseudovariables, como el dis. Ya vamos a hablar del dis más adelante, pero hay un videíto que creo que iba a poner Alejandro acerca del dis. El binding dinámico en realidad es un poquitito más complejo que eso, pero más o menos tiene que ver con eso. El binding dinámico tiene que ver con, cuando vos escribís espera que busco un ejemplo acá. Cuando vos escribís esta expresión, por ejemplo, figura dibujar, el binding dinámico primero es la relación que se establece entre esta variable figura y un objeto figura particular, ¿sí? Y lo que termina ocasionando ese binding que es dinámico es que el método que se ejecuta depende de cuál es la clase a la cual pertenece la figura que recibe el mensaje. Es un poquitito más elaborado de lo que vos decís, pero más o menos se parece. Y alguien decía que era una variable temporal. Variables temporales son las variables que vos escribís imagínate que en un método vos querés hacer una cuenta y entonces para hacer una cuenta necesitas un valor temporario que lo vas a usar y definís una variable entera y el nombre le llamás Pepe, pero que lo usás solamente durante una cuenta y después termina, podría ser auxiliar. Y Daniela, sí, en general, para que el binding dinámico funcione, tiene que haber polimorfismo. Sí, es fundamental. Ya vamos a llegar al polimorfismo dentro de poquito. Estamos a 2 clases más o menos del polimorfismo. Bien, sigo con conceptos que ustedes seguramente ya conocen. Jesús, te escucho antes de seguir. Sí, tengo una pregunta que tenía que ver con variables de distancia y con parámetros. Por ejemplo, ¿cuál sería la diferencia si estamos hablando del ejemplo de cuenta y de Ujú, persona? ¿Cuál sería la ujú. diferencia, por ejemplo, de pasarle un objeto persona como parámetro a que, por ejemplo, tenga a ese objeto parámetro, perdón, ese objeto persona como una variable de instancia? Bueno, en realidad, eh, está buena la pregunta. Vos puede ser que tengas una variable de instancia que es el titular de la cuenta. Efectivamente, vos tenés una variable de instancia que es el titular de la cuenta y que apunta a una persona. Cuando vos, desde otro objeto, le mandás el mensaje titular con una persona como parámetro, lo que estás diciéndole es que cambie el titular. Y ese conocimiento nuevo, que es externo, cambia el conocimiento interno. Y ese conocimiento externo, de alguna manera, modifica de ahora en más el conocimiento interno. Mediante un parámetro, vos modificaste una variable de instancia. O sea, el conocimiento externo es lo que te viene de afuera y puede tener impacto en el interno, claro que sí. Sí, 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 absolutamente. Eh, Julián, dejamos la diferencia. ¿Está bien, Jesús? ¿Lo entendiste? ¿Te respondí lo que preguntabas?
Sí, gracias. Claro, Nahuel, el conocimiento externo, lo que viene de afuera, lo que otro objeto te provee como conocimiento, te cambia el conocimiento interno, definitivamente. En general, las aplicaciones con objetos, las aplicaciones normales que estamos construyendo todo el tiempo, las que uno utiliza forma constante, tienen esta cosa de que mediante mensajes de un objeto a otro, este otro cambia su estructura y pasa a conocer otros objetos. Por ejemplo, vos tenés un producto en una compañía y le agregás le cambiás el precio, para decir algo simple, y el nuevo precio se lo mandaste como un mensaje. El nuevo precio es conocimiento externo y cambió el interno, que es el precio. Caso bien, bien, bien simple. Julián, salteamos el this y el self por hoy. No nos agrega mucho, ¿sí? En realidad, self es una idea que se usa en algunos lenguajes y this en otros. La semántica de this y self, interlenguajes, digamos, lo que es el self en Visual Work y lo que es el this en Java, es relativamente parecida. Lo que interesa por hoy es parecida. Bueno, esto ustedes lo conocen, que los objetos están encapsulados. Hay una cualidad que tienen los objetos de ocultar los detalles de implementación y su estado interno de lo que llamamos mundo exterior, que son otros objetos, ¿sí? El encapsulamiento nos permite esconder detalles de implementación, proteger el estado interno. Y entonces lo que tenemos es que los objetos solo muestran su cara visible a través del protocolo de mensaje. Y tanto los métodos como el estado interno quedan escondidos para el resto de los objetos. Y eso llamamos encapsulamiento, el hecho de que yo no pueda tocar desde afuera significa desde otros objetos, los valores de las propiedades de un objeto, por ejemplo, las variables de instancia. ¿Sí? Bien, decíamos, hoy esto ustedes ya lo conocen porque han escrito algo de código seguramente, es que nosotros no programamos objetos. Hay algunos lenguajes en los cuales uno puede programar objetos tranquilamente, pero en general los lenguajes que nos permiten hacer sistemas muy escalables tienen una construcción sintáctica y además conceptual, que es el concepto de clase. Las clases son de alguna manera una descripción abstracta de un conjunto de objetos que son aquellos objetos que pertenecen a la clase. Y podemos hoy decir, vamos a ver después que esto hay que modificarlo, ampliarlo un poquito, que las clases tienen tres roles fundamentales. Primero, agrupan el comportamiento de sus instancias. Agrupar el comportamiento significa que el código de los métodos que van a responder todos los objetos de una clase está en la clase, fundamentalmente. Las clases también definen la forma que van a tener las instancias, o sea, los objetos. ¿Sí? Acá en la palabra instancia se refiere a los objetos creados a partir de la clase. Y el tercer rol es que las clases de alguna manera son una fábrica de objetos, porque nos sirven para crear objetos, que es una operación fundamental en cualquier programa construido con este paradigma. Una consecuencia es que entonces todos los objetos que son instanciados de una clase se comportan igual, tienen todos el mismo comportamiento. Uno espera que todas las cajas de ahorro, que son instancias de la clase caja de ahorro, se van a comportar de la misma manera. Y cada uno de esos objetos va a tener su propio estado interno. ¿Sí? Para especificar una clase, en general depende mucho del lenguaje, ¿sí? De si estamos usando un lenguaje de programación, un lenguaje de diseño, un lenguaje de modelización, pero básicamente lo que siempre necesitamos es un nombre, que es el nombre de la clase,
la estructura interna que van a tener los objetos de la clase y los métodos asociados, que son los que definen el comportamiento y de alguna manera el protocolo externo. Fíjense que la clase caja de ahorro tiene un nombre acá arriba, en general se usan mayúsculas, eso es una convención bastante común. Las variables de instancias que se escriben con minúsculas usualmente, y los métodos, ¿sí? Los métodos que son los mensajes que puede responder un objeto de esa clase. De alguna manera se podría decir, Mauricio, que los constructores están entre los métodos fundamentales para describir una clase, ¿sí? Hay una cosa interesante que la vamos a dejar para un poquito más adelante, que es, a algunos se le prendió el micrófono. Yo estaba así. ¿Pero cómo lo pusiste el papel? ¿Tiene como un imán? Bien, gracias. No pasa nada. Bien, en general en la descripción de una clase en cualquier lenguaje, uno lo que termina escribiendo es esto. Y además están lo que llamamos constructores. Vamos a dejarlo para un poquitito después, el concepto de constructores. JavaScript, como muchos lenguajes post-Java, llamémoslo de alguna manera, tienen algunas características que los hacen más, llamémosle, dinámicos. El JavaScript es originalmente un lenguaje de scripting, aunque luego escaló para ser un lenguaje de programación que se usa normalmente, y en realidad en muchos lenguajes uno podría escribir objetos sin definir clases. El tema es que el concepto de clase es un concepto que excede mucho el lenguaje de programación, es un concepto que nos permite entender mejor la estructura de la aplicación que quedarnos solamente con los objetos. Pero sí, uno tiene no solamente JavaScript, existen lenguajes orientados a objetos donde uno podría describir objetos aún sin describir una clase asociada. Bien, bueno, quedándonos con el ejemplo anterior, uno tiene Python, también tiene sus cosas. Sí, Mauricio, perdón que se me pasó responderte. Acá tenemos la clase caja de ahorro, tenemos la clase persona y tenemos una pequeña estructura donde hay una caja de ahorro, un objeto caja de ahorro que pertenece a esta clase, otro objeto caja de ahorro que pertenece a esta clase, un objeto persona que está apuntado por este objeto caja de ahorro y un objeto persona que está apuntado por este otro objeto caja de ahorro. Y en general, lo que hacemos cuando vamos creando objetos es establecer relaciones de este tipo, ¿no? Hay una relación implícita entre un objeto y la clase de la cual lo hemos creado, y hay relaciones más explícitas entre objetos que se conocen entre sí. Y entonces, de alguna manera cambia el sentido del envío de objetos cuando uno comprende el concepto de clase. Cuando, por ejemplo, un objeto cualquiera le manda a este objeto caja de ahorro el mensaje depositar, en realidad lo que cualquier objeto, pero en particular este, hace al recibir ese mensaje es buscar en su clase, encontrar el código, ejecutar el código, hacer lo que hay que hacer con el código y retornar. En realidad depende mucho de la dinámica del proceso de creación del código ejecutable, ¿sí? Finalmente, ¿cómo ocurre esta dinámica? Vamos a volver para atrás un segundito.
si esta dinámica es interpretativa, si lo que se creó es un programa ejecutable en el sentido que ustedes lo conocen, pero para nosotros no es importante. Lo que es importante es entender que cuando un objeto le manda un mensaje a otro, este otro, de alguna manera, ejecuta el código que está definido en su clase. Y lo ejecuta, este código que encuentra acá, de depositar, que está acá arriba, lo ejecuta como si estuviera acá adentro. O sea, lo que es muy importante, pensando en lo que sigue y en conceptos que son un poco más elaborados que estos básicos que estamos dando, es que ustedes siempre entiendan que cuando un objeto está ejecutando un método, consecuencia de haber recibido un mensaje, ese método lo ejecuta como si fuera propio, como si fuera privado, de él. ¿Sí? Si bien el código lo sacó de la clase correspondiente. ¿Ok? Bien, vamos a cerrar, nos queda un poquitito para terminar la clase de hoy. Vamos a cerrar empezando a hablar de esta idea de creación de objetos, porque algo que es relativamente diferente entre el paradigma de objetos y otros paradigmas es que para que un programa funcione, tenemos que tener creados los objetos que, de alguna manera, ejecutan el comportamiento del programa. Con lo cual, la operación de creación de objetos, que se llama de instanciación de objetos, pasa a ser fundamental. Y en la mayoría de los lenguajes, eso también ustedes lo saben, se utiliza una palabra reservada, que es new, ¿sí? Para crear nuevos objetos, para instanciar nuevos objetos. Y entonces, la pregunta que normalmente nos hacemos es, bueno, pero ¿quién crea los objetos? ¿Y cuándo los crea? Y la respuesta es que a los objetos los crean otros objetos. Y los crean cuando es necesario crearlos. Por ejemplo, en la aplicación bancaria, los objetos caja de ahorro recién se crean cuando el usuario va a abrir su caja de ahorro y el objeto que lo crea es un objeto con el cual interactúa el empleado bancario, que bueno, en este momento no viene al caso cuál es ese objeto, y ese objeto, hay un empleado que está interactuando con él porque vino alguien a crear una caja de ahorro, ese objeto es el que crea cajas de ahorro. Entonces, algo que es fundamental entender es que la creación de objetos es una responsabilidad de otros objetos. Y es muy interesante ver que a esos otros objetos también los crean otros objetos. Y obviamente eso sigue hacia atrás y a veces encontramos con que hay ciertos objetos que se crean en el momento que la aplicación arranca y que no necesariamente esos objetos, llamémosle iniciales, tienen el mismo rol que un main. Porque, por ejemplo, son los objetos que soportan la interfaz. Y no son un main, digamos, son objetos que se hacen cargo de la interfaz, más algún otro objeto que puede ser de cierta importancia, como podría ser el banco en el caso del cajero automático, o vamos a ver en la aplicación que vamos a dar como ejemplo otros casos diferentes, pero lo que es fundamental que ustedes entiendan que a los objetos los crean otros objetos. ¿De qué manera? Usando esta palabra reservada, new, que aplicada a la clase correspondiente devuelve un nuevo objeto de esa clase. Y como decíamos, los objetos se instancian a partir del molde que provee la clase. Y eso es uno de las funcionalidades que tienen las clases. Funcionan como un molde. Cuando, utilizando la palabra reservada new, yo hago un new de caja de ahorro, escrito, después dependerá de cada lenguaje cómo lo escribo, y eso se lo asigno a una variable, ahí me va a volver un objeto, esa variable va a apuntar a un objeto que va a tener el molde definido en la clase caja de ahorro. Todos los objetos van a responder al mismo protocolo, porque lo veníamos diciendo cuando definimos lo que era una clase, pero el problema que tenemos es que crear un objeto no nos garantiza. Dame un minuto, Sebastián, y te contesto. Ya cierro esta
y te contesto. Que creemos un objeto no nos garantiza que nos sirva para algo. Porque para que sirva para algo, tiene que tener ciertos valores iniciales. Posiblemente en las cajas de ahorro, hasta que no dijimos cuál es el titular, esa caja de ahorro no sirve para nada. ¿Sí? Y inicializar un objeto, que significa darle valor a sus variables iniciales, suele hacerse, por ejemplo, usando constructores, como alguien decía por ahí. Y ahora te contesto, Sebastián. Primero, el primer objeto de la creación, esto es un juego que siempre hacemos o hacen los que enseñan objetos en los lenguajes orientados a objetos más puros que Java, ¿no? Que es, no hay un primer objeto, nunca. El primer objeto lo crea el desarrollador en forma arbitraria y la forma en la que lo crea puede ser de muchísimas maneras distintas. O sea, depende mucho del lenguaje de programación. Por ejemplo, yo podría crearlo desde un workspace y podría crear un objeto y ese objeto mandarle como mensaje el mensaje que pone a andar la mecánica de la aplicación. Eso podría ser una forma. Por ejemplo, si vos estás testeando la aplicación, suponete que la estás construyendo, no la estás poniendo en producción, sino que estás viendo si anda o no anda. Ahí el primer objeto posiblemente sea el que vos estás testeando, el objeto caja de ahorro, y lo creaste solamente para probarlo. O sea, tenés un programita completamente fake que lo que hace es crear un objeto caja de ahorro y mandarle mensajes para que vos veas si funciona o no funciona. ¿Sí? En realidad, el primer objeto es algo completamente arbitrario y depende de cuál es la funcionalidad de la aplicación, o sea, qué hace la aplicación, qué hace en este momento particular. O sea, en este momento preciso de la aplicación, ¿qué estamos haciendo? Estamos probando métodos de una clase y ahí para qué vamos a crear toda una infraestructura. Estamos intentando dejar la aplicación lista para el despliegue y entonces en el momento que hagamos clic con los dedos, se dispara y se abre toda la red. Bueno, ahí posiblemente no haya un objeto solamente que sea el primero. Queremos tener, por ejemplo, control respecto a la inicialización de los objetos fundamentales. Bueno, tenemos un objeto, llamale main, usando el término que usó Julián, que lo que hace es ese objeto, le pongo el nombre de main en forma arbitraria porque alguno lo usó, crea todos los objetos que van a ser los que escuchen la interacción con el usuario. ¿Sí? Por ejemplo, pero ese objeto después no sirve más para nada, no tiene un rol de main. O sea, es como que ese objeto hace 4 o 5 cosas y ¡puf! Te fuma. El control nunca más le vuelve. Hizo una especie de orquestación, de configuración de la orquesta. Es como si yo les preguntara, imagínense una orquesta o un grupo, no una orquesta, porque en una orquesta hay un director y el director tiene alguna cosa medio de control. Imagínense un grupo de música de 15, 20 músicos. Arranca a tocar y ¿quién conduce? A veces uno dice que el que conduce, el que marca el ritmo es tal o cual, pero no necesariamente. Ahora, establecer a cada uno en su lugar y decirles, empiecen con esta partitura, puede ser que para eso nos haga falta otro objeto. Ahora, ese objeto no es un main, en el sentido que nosotros lo conocemos de ser la raíz por la que siempre pasa el flujo, porque ese objeto u objetos iniciales son como disparadores de una red, son como los que configuran una red cuya forma además después va a cambiar permanentemente. Y tampoco lo hace exactamente el lenguaje, Sebastián. En realidad el que determina cómo es esa mecánica
huevo gallina, como dice por ahí Lena, es el desarrollador en cada momento del proceso de desarrollo, en cada momento de testeo. Y puede ser que nosotros, como constructores de software, nunca sepamos cuál fue el mail, porque a nosotros nos encargaron escribir 100.000 líneas de código de ciertos objetos que van encajados. Por ejemplo, nosotros fuimos los que nos encargamos de especificar cómo toca un saxo o una guitarra o un bajo, y, pero después cómo se junta todo eso no tenemos ni idea, ni tampoco nos importa, porque eso lo configuran otras personas. De hecho, una de las cosas que se claman en la orientación a objetos es, y en paradigmas más modernos como los servicios o los microservicios, eh, es que el mismo objeto funciona en distintos contextos y con distintas lógicas de control y de flujo. Se reusan, ¿sí? Em, Vamos a subir la clase en un rato, apenas terminemos, Felipe, no te preocupes. Bien, vamos a terminar esta clase les voy a contar un ejemplo con el que vamos a trabajar en las próximas y terminamos. De todas maneras, eh, de alguna manera voy a repetir esta clase o hacer algo parecido a una repetición el jueves por si alguno quiere hacer más preguntas. Vamos a intentar programar algo parecido a al software de este tipo de negocios que se han hecho tan comunes en los últimos años, como Globo, Rappi, Pedido Ya, etcétera, etcétera, en donde acá tienen una especificación. El objetivo fundamental del ejemplo es que repasar de alguna manera los conceptos que estamos viendo con un ejemplo más o menos realista, ¿sí? Que tenga una escala distinta de escribir código en un algoritmo, ¿sí? Y no vamos a avanzar hasta los puntos más finos de la arquitectura de un sistema tal, y vamos a analizar el diseño, mezclando un poquitito el cómo llegamos a ese diseño con algunas cosas que se las voy a mostrar simplemente para que ustedes vean el ejemplo, porque no estamos con este ejemplo intentando mostrarles cómo se diseña, pero vamos a volver sobre el ejemplo bastante durante las próximas clases, con lo cual de Yapa les va a quedar un buen ejemplo de cómo se piensa una aplicación de cierta escala usando este paradigma. Después péguenle una mirada a esta especificación para la próxima clase, no hace falta que la lea ahora. Es fundamental que tengan en cuenta, porque si no, vamos a estar décadas discutiendo el ejemplo, que no nos vamos a preocupar por cómo se diseñan las interfaces, cómo se diseñan los formularios que hay que llenar. No vamos a hablar de cómo los usuarios utilizan la aplicación desde un teléfono, una tableta, una computadora. Sí vamos a intentar que nuestra aplicación funcione, o por lo menos el diseño de la aplicación sea independiente de los artefactos. Y nos vamos a despreocupar completamente también por una cuestión de que el ejemplo tiene el sentido de ser pedagógico y nada más. No nos vamos a preocupar por el almacenamiento de los datos, ¿sí? El archivos, base de datos y el almacenamiento centralizado, distribuido, etcétera, ¿sí? Y nada, terminamos por hoy. Voy a parar la grabación.